Vivimos literalmente nadando en texto, ¿verdad? Mensajes, correos, redes sociales, noticias. Es como el aire que respiramos en el mundo digital, la forma principal en que compartimos casi todo. Totalmente. Es constante. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo hacen las máquinas, los ordenadores, para entender algo de todo de todo este lenguaje nuestro? Pues esa es, yo diría, una de las preguntas clave de la inteligencia artificial ahora mismo. Y la respuesta, nos lleva a un campo fascinante que está cambiando cómo interactuamos con la tecnología. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural, PLN, o NLP, como se dice mucho en inglés. Es esta disciplina que intenta enseñar a las máquinas a entendernos, a interpretar lo que decimos o escribimos y a veces incluso a generar lenguaje ellas mismas. Así es. A ver, nuestra idea hoy es desentrañar qué es exactamente, ver un poco cómo ha evolucionado, ¿no? Desde esas primeras técnicas más estadísticas hasta los modelos actuales que casi parecen entender de verdad. Ver dónde nos afecta en el día a día y por qué es tan importante en la IA moderna. Nos basaremos, como siempre, en distintas investigaciones y análisis que hemos estado revisando. Retomemos eso del texto por todas partes. Una máquina recibe un correo, un tuit. ¿Por dónde empieza? O sea, ¿cómo convierte ese chorro de letras en algo? En algo que pueda procesar. Vamos a ir al grano. A ver, formalmente el PLN es como un cruce de caminos entre la inteligencia artificial, por un lado, y la lingüística computacional, por otro. El objetivo final es, digamos, construir puentes para que las personas y las máquinas se comuniquen bien usando lenguaje normal, natural. Lenguaje natural, el nuestro. Funciona el lenguaje. Supongo que esto no es de anteayer, ¿no? ¿Cuándo empezaron los intentos serios? Pues tiene ya sus años. Las raíces están a mediados del siglo XX, más o menos. Y un impulso fuerte vino de la necesidad de traducir automáticamente. Sobre todo piensa en la Guerra Fría. Claro, la traducción. Sí. El experimento Georgetown-IBM, allá por 1954, que intentó traducir del ruso al inglés, fue como un primer hito, aunque, los resultados fueron muy limitados en aquel momento. Qué curioso que la traducción fuera uno de los primeros grandes desafíos. Desde luego. Y fíjate, un poco antes, en 1950, Alan Turing ya estaba planteando su famosa prueba, ¿no? El test de Turing, para ver si una máquina podía charlar como un humano sin que notaras la diferencia. El test de Turing, sí. Y luego vinieron sistemas como ELIZA, en los 60, que hacía como de terapeuta rogeriano. Era sorprendente para la época porque mantenía conversaciones que parecían coherentes. ¿Pero entendía algo de verdad? No, qué va. En realidad no entendía nada. Usaba reglas muy simples. Básicamente reformulaba las frases que tú le decías. Era más bien un espejo inteligente, no una comprensión real. Pero daba el pego. Vale. Esos fueron los inicios, digamos, la prehistoria. Pero hoy, en nuestro día a día, ¿dónde nos cruzamos con el PLN casi sin darnos cuenta? Pues en un montón de sitios. El filtro de spam del correo electrónico, por ejemplo. Eso es PLN. Ah, claro. La función de autocompletar cuando escribes en el móvil o en el buscador. Los traductores automáticos de hoy, como Google Translate, que son, muchísimo más avanzados que aquellos primeros intentos. Sí, la verdad es que han mejorado una barbaridad. Y, por supuesto, los asistentes de voz. Siri, Alexa, Google Assistant, todos ellos dependen totalmente del PLN para entender lo que les decimos, ya sea hablado o escrito. Está claro, están por todas partes. Bien, vayamos al meollo. ¿Cómo transforma una máquina nuestras frases, con su gramática, sus dobles sentidos, en números, en algo que pueda computar? Aquí es donde la cosa se pone técnica, pero interesante. Pues el primer paso, el que no te puedes saltar nunca, es la tokenización. ¿Tokenización? ¿Suena técnico? Es bastante simple en realidad. Consiste en dividir el texto en sus piezas básicas, los tokens. Normalmente esos tokens son palabras, pero a veces pueden ser frases, signos de puntuación, depende un poco de para qué lo quieras. ¿Vale? ¿Cómo desmontar la frase en ladrillos? Exacto, como separar los ladrillos léxicos. De acuerdo. Tenemos los ladrillos, las palabras sueltas. Pero una máquina no entiende gato o salta. ¿Cómo representa esos ladrillos con números? Ahí entramos en las técnicas más clásicas, las que se basaban sobre todo en contar. La más sencilla de todas es la bag of words,
bolsa de palabras. Bolsa de palabras. Sí, imagínatelo literal. Metes todas las palabras de un documento en una bolsa. Sin orden, sin importar la gramática, nada. Solo cuentas cuántas veces aparece cada palabra. Y ya está. Pero, a ver, si haces eso, la frase «el perro muerde al hombre» y «el hombre muerde al perro» serían casi iguales para la máquina, ¿no? Solo cambiaría el orden, que dices que ignora. Exacto. Ese es el gran problema de la bolsa de palabras. El significado o el contexto se pierde por completo. Es muy, muy básico. Vale, un problema obvio. ¿Cómo intentaron mejorar eso sin dejar de contar palabras? Pues una mejora importante fue el TF-ID. Son siglas de frecuencia de término, frecuencia inversa de documento. Suena más complicado. La idea es un poco más inteligente. A ver, una palabra es importante en un texto, eso es el TF, la frecuencia, si aparece muchas veces en ese texto concreto. Pero, y aquí viene lo interesante, también es importante si es una palabra relativamente rara en todos los demás textos que estás analizando. Eso es el IDF, la frecuencia inversa. Ah, o sea, busca palabras que sean como distintivas de ese documento en particular. Justo. Intenta dar más peso a las palabras que caracterizan a un texto, no a las que están por todas partes como el, la, de, que. Esas no suelen aportar mucho significado diferenciador. Vale, eso tiene más sentido. Intenta encontrar los términos clave. Y supongo que los primeros sistemas que clasificaban textos o que intentaban ver si una opinión era buena o mala usaban estas representaciones, ¿no? Exactamente. Estas representaciones numéricas, estos vectores basados en contar palabras con Bow o TF-IDI, eran la comida para los primeros algoritmos de aprendizaje automático supervisado. Aprendizaje supervisado. Sí, les dabas ejemplos ya clasificados. Por ejemplo, para el análisis de sentimientos, le mostrabas miles de críticas de cine ya etiquetadas como positiva o negativa. Y el algoritmo, pues, aprendía a asociar ciertos patrones de frecuencias de palabras, representadas con Bow o TF-IDI, con la etiqueta positiva o negativa. Vale. Y lo mismo para la clasificación de documentos. ¿Esto es una noticia de deportes o de economía? Pues le enseñabas ejemplos de cada tipo y el modelo aprendía a distinguirlos basándose en qué palabras eran más frecuentes en cada categoría. Se usaban algoritmos como las máquinas de vectores de soporte, UCDM o Naive Bayes. Entendido. Pero seguíamos atascados en contar palabras, ¿no? Aunque fuera de forma más sofisticada con el TF-IDF. Me cuesta creer que eso sea suficiente para capturar toda la riqueza del lenguaje, el contexto, la ironía, la ambigüedad. Y tienes toda la razón. No es suficiente. Esa es, precisamente, la gran limitación de todas estas técnicas clásicas. No capturan el contexto ni la semántica real, el significado profundo. Claro. Para estos modelos, la palabra banco, por ejemplo, es la misma si te refieres al de sentarse en el parque o a la entidad financiera. No distinguen, a menos que añadas capas extra de complejidad. Y son terribles, malísimos manejando la negación. Ah, claro. Este producto no es bueno. Exacto. O el sarcasmo. Imagina la frase. ¿Qué película tan buena? Casi me duermo. Un modelo basado en contar palabras probablemente la clasificaría como positiva por buena, ignorando totalmente la ironía. Uf, sí. Se les escaparía por completo. Y además, imagino que un modelo entrenado para analizar opiniones de, no sé, restaurantes, no serviría de mucho para analizar informes médicos, por ejemplo. Totalmente. Eso es lo que se llama la dependencia del dominio. Las palabras cambian de significado o de connotación según el contexto. Alto puede ser bueno en finanzas, alto rendimiento, pero malo en una reseña, precio alto. Estos modelos eran muy frágiles, muy específicos para lo que se les había entrenado. El problema de fondo seguía ahí. Contar palabras no es entender el significado. Entonces, ¿cuál fue el momento clave? ¿El gran salto adelante para empezar a superar esa barrera del significado y el contexto? Pues el gran cambio conceptual, la revolución, llegó con los word embeddings. ¿Las incrustaciones de palabras? Sí. La idea aquí es radicalmente diferente. En lugar de representar una palabra contando cuántas veces aparece o con un índice raro, la representas como un vector. Una lista de números, normalmente unos cientos, en un espacio matemático de muchas dimensiones. Vectores, listas de números, en un espacio multidimensional. Suena muy abstracto. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué se consigue? Pues ahí está la magia. Resulta que en ese espacio matemático, las palabras que tienen significados similares o que se usan en contextos parecidos acaban teniendo vectores cercanos.
empiezan a capturar relaciones semánticas. Ah, ¿en serio? Sí, por ejemplo, los vectores de las palabras rey, reina, príncipe, princesa, estarían agrupados en una zona de ese espacio. Y perro, gato, canario estarían en otra zona diferente. Es como si crearas un mapa conceptual, donde la posición de cada palabra depende de su significado y de cómo se usa con otras palabras. Vale, eso sí que suena a un paso hacia la comprensión. Ya no es solo contar, es como mapear el significado. Exacto. La máquina empieza a ver relaciones. Por ejemplo, puede aprender que la relación vectorial entre rey y reina es similar a la que hay entre hombre y mujer. Empieza a capturar analogías. Fascinante. ¿Y cómo se crean esos mapas, esos vectores? Pues se usan algoritmos específicos. Los más famosos son Word2Vec y Glove. Estos algoritmos analizan cantidades enormes de texto, millones de documentos, y observan qué palabras tienden a aparecer cerca de otras. Con esa información van ajustando los vectores numéricos de cada palabra para que reflejen esas relaciones de contexto y significado. O sea, aprenden de cómo usamos las palabras en la vida real. Eso es. Y también es muy común usar embeddings que ya han sido entrenados por grandes empresas o instituciones de investigación y que se comparten públicamente. Ahorra mucho trabajo. Entendido. Los embeddings resolvieron una parte importante del problema del contexto y el significado. Y después, ¿qué tecnología impulsa los sistemas más potentes que vemos ahora, como ChatGPT y similares? El siguiente granito, y es fundamental para entender la IA actual, es la arquitectura Transformer. Se presentó en un paper famosísimo en 2017, Attention is All You Need. Transformer. Y la clave es la atención, dices. Sí, el mecanismo de atención. Es una idea brillante. Permite al modelo, cuando está procesando una palabra concreta, darle más o menos importancia, o sea, prestar más o menos atención a todas las demás palabras de la frase o incluso del párrafo, sin importar si están al lado o muy lejos. Ah, puede mirar toda la frase a la vez para entender cada palabra. Exacto. Es como si pudiera enfocar su atención en las partes más relevantes del contexto para entender el significado preciso de cada palabra en ese contexto particular. Esto fue un avance brutal para manejar dependencias a largo plazo en el texto y contextos muy complejos, algo con lo que los modelos anteriores sufrían mucho. Y esa arquitectura, la Transformer, es la base de todos estos modelos de lenguaje gigantes de los que no paramos de oír hablar. Correcto. Los Transformers son el motor que mueve a los modelos extensos de lenguaje, LLMs, que dominan el panorama actual. La familia GPT de OpenAI, que está detrás de GPT-Chat, BERT y ahora Gemini de Google, Claude Llama de Meta. Son enormes, ¿verdad? Gigantescos. Hablamos de modelos con miles de millones, a veces billones de parámetros. Entrenados con cantidades inimaginables de texto, básicamente gran parte de Internet y libros digitalizados. Y gracias a la potencia de la arquitectura Transformer y a esa escala masiva, pues pueden hacer una variedad increíble de tareas lingüísticas con una fluidez y una coherencia que hace solo unos años nos parecerían de ciencia ficción. Has mencionado GPT y BERT. Se les nombra mucho juntos, pero ¿tienen diferencias importantes en cómo funcionan? Sí, aunque ambos son Transformers, su diseño interno tiene una diferencia clave. BERT es bidireccional. Esto significa que, para entender una palabra, mira el contexto que viene antes y el que viene después de ella en la frase. Mire en ambas direcciones. Eso es. Y eso lo hace especialmente bueno para tareas que requieren una comprensión profunda del significado global de una oración. Cómo clasificar el sentimiento, responder preguntas concretas sobre un texto, ese tipo de cosas. Vale. ¿Y GPT? GPT, en cambio, es autorregresivo. Esto significa que predice la siguiente palabra basándose únicamente en las palabras que han venido antes. Solo mira hacia atrás. Sí, y esta forma de funcionar lo hace excepcionalmente bueno generando texto, completando frases, escribiendo historias, resumiendo, traduciendo, incluso escribiendo código, porque su tarea fundamental es predecir qué viene a continuación de forma coherente. Entendido. Uno, BERT, más enfocado en comprender en profundidad. El otro, GPT, más en generar texto nuevo. Muy interesante la diferencia. Bueno, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? De contar palabras a mapear significados con embeddings y de ahí a estas arquitecturas Transformer que permiten a los LLMs manejar el lenguaje con una habilidad, bueno, asombrosa. Con toda esta tecnología, ¿qué problemas reales se están resolviendo? ¿Dónde vemos el impacto más allá de los ejemplos que ya comentamos?
Pues el impacto es cada vez más amplio, es transversal a muchos sectores. En marketing, por ejemplo, se usa muchísimo. Imagina poder analizar automáticamente miles y miles de comentarios de clientes en redes sociales o reseñas de productos. Para saber qué opinan de verdad. Exacto. Para entender la percepción de tu marca, detectar quejas que se repiten, identificar necesidades que no estás cubriendo o incluso descubrir nuevas tendencias de mercado. Ya no dependes solo de encuestas, que son más limitadas. Puedes tomarle el pulso al mercado casi en tiempo real. Eso suena muy, muy potente para cualquier empresa. ¿Y en otros campos? Pues mira, en finanzas, como decíamos, el análisis de sentimiento es clave. Analizar noticias financieras, tweets de analistas, para intentar predecir cómo se moverá el mercado. Incluso hay modelos, como Finbert, que están específicamente entrenados con lenguaje financiero. Especializados. Sí. Y también se usa para detectar fraudes, buscando patrones sospechosos en correos electrónicos o comunicaciones escritas. En el sector salud, aunque aquí siempre con más cautela y supervisión humana, claro, se está empezando a usar para ayudar a clasificar informes médicos o para extraer información clave de historiales clínicos muy largos. La idea es agilizar el acceso a la información relevante para los médicos. Facilitar el trabajo a los profesionales. Eso es. Y los chatbots y asistentes virtuales, que ya mencionamos, han dado un salto de calidad enorme gracias a estos avances. Sí, ya no son tan robóticos como antes. Claro. Los de ahora entienden preguntas mucho más complejas, pueden mantener conversaciones más largas y naturales, entienden mejor la intención real del usuario, no solo palabras clave sueltas. Esto permite automatizar una parte importante de la atención al cliente, responder preguntas frecuentes de forma precisa. Y bueno, además de todo esto, no olvidemos las mejoras continuas en traducción automática, en cómo funcionan los motores de búsqueda para encontrar información relevante, o en tareas más técnicas como el reconocimiento de entidades nombradas, NER. NER, ¿qué es eso? Es identificar automáticamente en un texto cosas como nombres de personas, nombres de empresas, lugares, fechas. Es muy útil para estructurar información no estructurada. Vale. Es evidente que el PLN está metido en muchísimas cosas y está cambiando industrias enteras. Ahora, para quien nos escucha y le pique la curiosidad, que diga, oye, pues me gustaría probar algo de esto. ¿Sería muy complicado intentar hacer algo sencillo? Como un pequeño clasificador de sentimientos, por ejemplo. No, que va. Para nada. De hecho, es un proyecto introductorio muy típico y bastante asequible, diría yo. Si tienes algo de base de programación, con Python y usando librerías como scikit-learn o NLTK, que son muy populares y tienen mucha documentación, se puede montar un clasificador sencillito relativamente rápido. Vale. Y así, conceptualmente, para alguien que quiera meterle mano, ¿cuáles serían los pasos principales? A ver, lo primero necesitas datos. Un conjunto de textos que ya estén etiquetados. Por ejemplo, un archivo con muchas reseñas de películas y al lado de cada una si es positiva o negativa. Conseguir los deberes hechos, digamos. Algo así, sí. Luego, y esto es súper importante, viene la limpieza del texto, el preprocesamiento. La limpieza. ¿Qué incluye eso? Pues varias cosas. Pasar todo a minúsculas para que hola y hola sean lo mismo, quitar signos de puntuación, números si no aportan información relevante para tu tarea, y luego, dos pasos clave que ya mencionamos de pasada. Eliminar las stop words, las palabras vacías como el, la, y. Exacto. Palabras muy comunes que generalmente no ayudan a distinguir el significado o el sentimiento. Y después aplicar stemming o lematización. Ah, sí. Reducir las palabras a su raíz. Eso es. El stemming es más bruto. Corta la palabra hasta una raíz, que a veces ni siquiera es una palabra real, como cor para correr, corriendo, corrió. La lematización es más fina, más lingüística. Reduce la palabra a su forma base del diccionario, su lema. Por ejemplo, fui, fue, iremos, todas irían al lema ir. Entiendo. La lematización parece más correcta, ¿no? Generalmente sí, es más precisa, pero también computacionalmente un poco más costosa. Para empezar, a veces con stemming es suficiente. Lo importante es reducir la variabilidad de las palabras. Vale. Limpieza hecha. ¿Y después? Pues una vez tienes el texto limpito, viene la representación del texto. Convertir esas palabras limpias en números, en vectores. Puedes empezar con las técnicas clásicas que vimos, Bag of Words o TF-IDF, convertirlo en números para la máquina. Exacto.
Y con esos vectores numéricos pasas al entrenamiento del modelo. Eliges un algoritmo de clasificación, SOVM, Night Bayes, son buenos para empezar, y lo entrenas usando tus textos ya etiquetados. El modelo aprende la relación entre los vectores de palabras y las etiquetas, positivo o negativo. Aprende a clasificar. Eso es. Y el último paso, fundamental también, es la evaluación. Tienes que ver qué tan bien funciona tu modelo. Usas una parte de tus datos que el modelo no haya visto durante el entrenamiento y mides cuántas veces acierta y cuántas falla. Se usan métricas como la precisión, el recall, la puntuación F1 para tener una idea objetiva de su rendimiento. Suena como un proceso lógico. Un buen ejercicio para entender cómo va esto por dentro. Y ya que estamos, ¿alguna recomendación clave, alguna buena práctica que sea importante tener en mente si alguien se anima a trabajar con PLN? De verdad, ¿no te haces una idea de cuánto puede mejorar o empeorar el resultado final una buena o mala limpieza del texto? Es donde fallan muchos proyectos al principio. Hay que dedicarle tiempo y cuidado. La limpieza es crucial. Fundamental. Otra cosa muy importante hoy en día es ser consciente de los sesgos, bias. Los datos con los que entrenamos los modelos, texto de Internet, libros, noticias, reflejan los sesgos presentes en nuestra sociedad, sesgos de género, raciales, culturales. Y los modelos los aprenden, claro. Exacto. Los modelos aprenden y pueden amplificar esos sesgos. Esto es un problema ético enorme en PLN. Generar texto racista, sexista, es un riesgo real. Hay que ser muy consciente de esto y aplicar técnicas para intentar mitigarlos, aunque no es fácil. Texto, a menudo manejamos datos personales o sensibles. Correos, mensajes, historiales médicos, datos financieros. Es vital cumplir con las normativas de protección de datos, como el RGPD en Europa, y asegurarse de que la información está protegida. Ética y legalidad, claro. Y un último punto, quizás más técnico: los recursos lingüísticos. Muchos de los avances y las herramientas más potentes están muy centrados en el inglés. Desarrollar modelos igual de buenos para otros idiomas, como el español, a veces requiere un esfuerzo extra para crear o adaptar corpus de texto, léxicos específicos, modelos preentrenados. Aún hay camino por recorrer para que haya igualdad de recursos entre idiomas. Interesante apunte. Bueno, creo que ha sido un recorrido muy completo, ¿eh? Hemos viajado desde esos primeros intentos de contar palabras hasta las redes neuronales complejísimas de hoy, que capturan contexto y generan texto que a veces nos sorprende. Sí, hemos cubierto bastante terreno. Hemos visto cómo esta tecnología, que a veces funciona de forma invisible, se ha vuelto omnipresente y está cambiando radicalmente cómo interactuamos con la información, cómo compramos, cómo nos comunicamos con las empresas. Sin duda. Y es importante recalcar que el PLN no es solo una aplicación más de la IA. Es, en muchos sentidos, una piedra angular de la revolución que estamos viviendo. El lenguaje, ya sea escrito o hablado, es nuestro principal vehículo para el conocimiento, para la cultura, para la comunicación humana. Es la esencia de cómo compartimos ideas. Exacto. Que las máquinas empiecen a manejarlo con esta soltura abre un abanico de posibilidades y, por supuesto, también de desafíos, que es enorme. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quizás una idea para que la gente se quede pensando. Si las máquinas se vuelven cada vez mejores entendiendo nuestro lenguaje, ¿cómo crees que podría influir eso en la forma en que nosotros mismos nos comunicamos? ¿Empezaremos a hablar o escribir de forma distinta, quizás más simple o más estructurada, sabiendo que una máquina nos puede entender mejor o peor? Esa es una pregunta fascinante y con muchas ramificaciones. ¿Nos adaptaremos nosotros a las máquinas? Es una posibilidad abierta con implicaciones sociales y culturales profundas. Mientras le damos una vuelta a eso, yo animaría a quien tenga curiosidad a que pruebe. Intentar ese pequeño proyecto de análisis de sentimientos con Python, por ejemplo. Hay muchísimos tutoriales y recursos online para empezar. Es una buena forma de aprender haciendo. Desde luego. Y nosotros, por nuestra parte, seguro que volveremos a tocar estos temas. Nos queda mucho por explorar sobre embeddings, sobre la arquitectura Transformer con más detalle. Hay material para rato. No me cabe duda. Pues ha sido un placer, como siempre, desgranar este tema tan interesante hoy. Igualmente, un placer.